Aquí da inicio un espacio de intercambio con nuestros televidentes. Aquí comienza Encuentros. Conduce Víctor Hugo Pedroso. Bienvenidos a un nuevo encuentro. Hoy estamos en el mes de junio. Estamos grabando justo en los últimos días de junio, pero en una fecha que ha sido históricamente muy importante para la República Oriental del Uruguay. Un día después de los 50 años del golpe de Estado. Y estamos con Raúl Valarino, que ha editado una nueva versión del retorno de Wilson Ferreira Aldunate a nuestro país. Y qué mejor que escribir el prólogo que un senador del Partido Nacional, Carlos Daniel Camí. Así que con ellos dos vamos a charlar un poco sobre el libro, pero también sobre los 50 años que se han cumplido de el golpe que quebró nuestras instituciones. Así que bienvenidos a nuestro encuentro. Vos ya sos una figura repetida. Vengo bastante. Bueno, pero cada vez que venís siempre tenemos un tema muy importante, muy singular y generalmente con raíces históricas, que eso es lo más importante. Es verdad. Bueno, y el prólogo de este libro fue escrito entonces por el senador Camí. Se lo pidió este personaje. Bueno, primero que nada, buenas noches. El gusto enorme de estar en este canal y particularmente en este programa y con un periodista de la talla y de la trayectoria que tiene Víctor Hugo Pedroso. Bueno, sí, con Raúl Valarino tenemos una amistad de muchos años, vinculaciones no solo en el afecto, sino también en compartir ideas, propósitos. Y con Jorge Larrañaga, en realidad conjuntamente, siempre alentábamos a Raúl que llevara un libro que contara el haber sido protagonista de un episodio histórico de los más importantes que ha tenido el país, y que en mi caso como blanco, como wilsonista, particularmente me ha atrapado siempre. Y Raúl tuvo, por las características, bueno, se desarrollan en el libro y él las va a contar, un protagonismo muy especial en ese episodio histórico. Y está estampado como protagonista con Wilson Ferreira de esa foto que es un ícono, cuando Wilson se despide en un abrazo bajando del barco, precisamente con Raúl, para ser directamente de ahí trasladado al cuartel de Trinidad, donde previamente en el trayecto se da vuelta y saluda con los dedos en B, que creo que quedó con aquella sonrisa histórica, como una foto histórica. Y bueno, la primera edición, Jorge Larrañaga fue quien hizo el prólogo y se agotó muy rápidamente. Y a propósito de este tiempo, de los 50 años del golpe de Estado, con lo que significó también este hecho en el marco de toda esa coyuntura, vino Raúl con, bueno, la verdad que con un honor inmerecido de solicitarme que la segunda edición pudiera tener el alto honor que me confirió de hacer el prólogo. Y bueno, esa es la razón por la cual estamos vinculados en este libro. También quiero que la amistad no me deje perder la objetividad. Raúl Valarino es un escritor importante en Uruguay, que fue 5 años, entre el 2000 y 2005, director de la Biblioteca Nacional, que ha sido conferencista como escritor fuera del país, Argentina, Brasil, España, Portugal, Israel, Estados Unidos, Rusia, que ha escrito novelas históricas muy interesantes. A mí particularmente me gusta mucho, tal vez una no tan conocida, que es Los sueños del delantero centro, que es una novela muy interesante.
Pero bueno, también la historia del vapor de la carrera, que fue premiada por la Fundación Philippe Cousteau. En fin, la verdad que es un gustazo en todo sentido. Por un amigo, por un gran escritor nacional y como blanco y wilsonista de ser parte de este testimonio tan importante de nuestra historia. Yo, por supuesto, después lo voy a leer detenidamente. Pues tengo la primera edición que Raúl me obsequió, y bueno, pero esta es corregida. Así que vamos a ver si te acordaste de algo más. Y lógico, la actuación de Raúl, él era el gerente del vapor de la carrera, durante muchos años fuiste. Y lógico, hasta te jugaste el pellejo con ese viaje, porque ainda más, Hubo cosas, sí, muy difíciles, lo sabe Carlos Daniel, porque lo hemos conversado muchas veces. Fue difícil por las amenazas, además porque nadie quería involucrarse en épocas de dictadura, por más que ya fuera la etapa final, nadie quería involucrarse, por decirlo de alguna manera. Fue difícil por las amenazas, por las presiones, pero yo sabía que los dueños del barco en Argentina, el barco de bandera argentina, el vapor de la carrera, podía tener represalias, ellos pensaban y me las transmitían a mí. Entonces, ¿qué pasaba? Si yo les decía que yo también tenía esos temores y las presiones y las amenazas, con toda seguridad que ese, podemos decir, viaje no se hubiera hecho nunca, porque los argentinos iban a decir, no, primero el barco, la seguridad, no hacemos ese viaje. Pero bueno, tuve que guardarme eso hasta que después pude contarlo recién, ¿no? Claro. No, además fue una patriada. Yo lamentablemente no pude ir en el viaje, fue otra persona de nuestro informativo. Lo que pasa que yo en ese momento tenía funciones de directrices, digamos así, del informativo, y no podía. Me hubiera encantado porque además con Wilson tengo el honor de haber tenido una amistad muy linda con él y la señora y la hija. Así que realmente fue una pena, pero lo vi por televisión. Desde el canal. Lo que se podía ver, ¿no? Lo que se podía ver. O lo que estaba permitido. No, y además los equipos nuestros tuvimos que destinar varios equipos y colocarlos en algunos lugares con teleobjetivo para tratar de registrar algo, porque no te dejaban entrar a ningún lado. Y nosotros el día 15, el día previo, porque siempre se habla del 16 como que fue el día que fue triste, como dijo Silvia Ferreira, la hija, que tuvimos el gusto de que nos acompañara a Carlos y a mí en la presentación de ese día 15 en el puerto de Montevideo, que presentamos esta segunda edición, y ella tuvo la deferencia de acompañarnos y de estar con nosotros, ¿no, Carlos? Sí, fue la verdad que un momento muy emocionante, ¿no? En el mismo puerto de Montevideo, claro. Lanzar este libro, acompañado de mucha gente, con la presencia de Eva Vina, de Silvia Ferreira, la hija mujer de Wilson, que fue también su gran compañera. Por supuesto. Que fue también alguien que honró el ejercicio de la responsabilidad política por el Partido Nacional. La recuerdo trabajando en el INAU, una mujer de una enorme sensibilidad y una gran inteligencia, que yo lo decía en la presentación del libro, heredó de Wilson la sonrisa. Tiene una sonrisa muy similar a la de Wilson. Y la facilidad de comunicación. Y la facilidad de comunicación y la empatía con la gente. Así que bueno, para nosotros con Raúl fue contar con la presencia en la presentación de Silvia también un gran significado, por supuesto. Claro. Sí, realmente. Bueno, ¿y qué
otras cosas agregaste al libro? Porque ahora hay que decirle a la gente que este libro, La Travesía, Testimonios del Regreso, es una edición que tiene muchísimas cosas más. Porque ustedes saben que la memoria, con el correr de los años, es un poco regresiva. Y uno empieza a pensar, pero pasó tal cosa y tal otra, y recuerda. Y eso es lo que te debe haber pasado. Claro, recordaste detalles que no estaban en la primera edición. 39 años, pero Claro. también tuve ayuda. Pero yo quería, antes de entrar en el tema de lo que me estabas preguntando, Víctor Hugo, hay dos cosas importantísimas que las conversamos recién, pero yo quiero decirlas públicamente. Cuando yo no quería hacer este libro, no porque no tuviera tema para desarrollar, porque claro que lo tenía, pero yo me sentía demasiado involucrado en el tema. No te digo el protagonista, pero sí estaba en la parte medular del hecho, y contar algo en que yo estaba tan metido me parecía que era un poco pretencioso de mi parte. Y ahí aparecen dos señores. Uno fue Jorge Larrañaga, que sigue siendo mi, podemos decir, líder político, y me insistía que lo tenía que escribir, porque era parte. Él dice unas palabras ahí, después que las transcribió ahí Camí, y cuando ya no estaba Jorge, estando Jorge, y después de que ya no estaba físicamente, tenía la presión de cierta persona que no señalo porque es de mala educación. No, pero además tenías la responsabilidad de hacerlo. Claro, pero ya yo pensé, capaz que van a pensar que la gente puede estar pensando de que soy demasiado engreído para contar una historia que me involucra tanto. A veces tenemos esa modestia, pero la superé en parte gracias a la presión de Carlos Daniel, que prácticamente día por medio me decía: ¿cómo venís con el libro? Y bueno, tuve que hacerlo. Y cuando ya estaba terminado los arreglos nuevos y eso, le fui a pedir si él no me hacía el prólogo. Claro. Y creo que allí contó lo que él pensaba, lo que él quería, y yo quiero que lo diga él, no que lo diga yo, ¿no? Y bueno, El prólogo yo lo titulé Wilson vuelve, siempre vuelve, porque nos pasa a miles de uruguayos que cada 16 de junio sentimos que Wilson regresa, o que cada 15 de marzo, aquella fecha fatídica de 1988, cuando muere Wilson Ferreira, tal vez el mejor Wilson, el más maduro, el de mayor esplendor, el más estadista. el más estadista. Recuerdo una definición del expresidente Sanguinetti ese día, el 15 de marzo del 88. Yo con el actual embajador uruguayo en Argentina, Carlos Enciso, fuimos los dos jóvenes que estábamos en ese momento haciéndole guardia al féretro, porque la juventud del wilsonismo fuimos quienes rodeamos el féretro y le hicimos la guardia durante toda la noche en el velorio, en el Salón de los Pasos Perdidos. Y el doctor Sanguinetti dijo: murió alguien que vivió como un gladiador toda su vida y le tocó morir como un pacificador. Creo que resume eso un poco, Sí. la vida de Wilson. Y Wilson había preparado el Partido Nacional para ganar, que a la postre ganó, y para ser él el presidente de la República. Por tanto, creo que por muchas de estas cosas siempre Wilson vuelve. Y así se titula el prólogo. Y en el prólogo comienzo aludiendo a algo que señaló Jorge Larrañaga, que recién decía Raúl. Jorge, cuando sale el primer libro de Balarino sobre Wilson, la primera edición, dijo algo que me quedó grabado, que era muy importante. Este libro y el relato de esta historia es necesario
es necesario y hace falta no solo para los wilsonistas, sino fundamentalmente para las nuevas generaciones. Es historia. Es historia. Ayer lo presentamos en Flores, en Trinidad, en el cine, con una muy linda reunión, con mucha gente que acompañó, con la presencia del intendente, del presidente del directorio del Partido Nacional, que acompañó también, de las autoridades del Partido Nacional en Flores. Y lo hicimos ahí porque del puerto de Montevideo, Wilson fue directo a Trinidad. Estuvo 5 meses y medio preso en el cuartel, y ahí, después de las elecciones, lo sueltan, y es aquel peregrinaje multitudinario donde prácticamente los 200 kilómetros de Trinidad a Montevideo fueron a la vera de los caminos, paisanos, fogatas, kilómetros de gente resguardando lo hicimos. esa figura fenomenal, y aquel discurso de Wilson en la explanada de Montevideo, donde acuña el término de la gobernabilidad, que la ciencia política desconocía, es decir, anteponer al interés personal, en ese caso tal vez más legítimo que nadie, no lo habían dejado ser candidato a la presidencia, anteponer a eso el interés nacional, cuando dijo, sin sacrificar principios fundamentales, a este gobierno le vamos a dar todo lo que necesite para que pueda gobernar. Bueno, ayer había muchos jóvenes, nos sorprendió gratamente que había muchos jóvenes, y yo señalaba esto, la importancia de que los jóvenes valoren lo que es la democracia, porque tal vez para quienes no padecieron la dictadura, ni siquiera para que aquellos como mi generación, que fuimos muy jóvenes, pero sí vimos en nuestra propia familia, en nuestra propia casa, en nuestros propios amigos, en nuestros propios pueblos, lo que eso significó, lo tengamos más claro. Pero los jóvenes que nacieron con la democracia, que hoy todos las mediciones internacionales señalan a Uruguay como la democracia más segura y la mejor democracia de América Latina, que no pensemos que esto está ganado para siempre. No, por supuesto que no. El propio Wilson señalaba que por la libertad se debe pelear todos los días porque nunca está definitivamente conquistada. Entonces, eso es un poco el prólogo. Wilson siempre vuelve, creo que es una gran obra de Ballarino, muy necesaria y que hacía falta para las nuevas generaciones. Y también, bueno, la esencia y la síntesis de lo que fue esta figura formidable, que peleó por la libertad como nadie, que sacrificó todo lo posible en aras de recuperar la democracia, y que para mí fue sin duda el último caudillo más extraordinario que conoció el país. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo con Wilson y con la señora y con la hija también, tuvimos una muy linda amistad. Sobre todo, yo ocupé la dirección de la Televisión Nacional. Uh-huh. Y mi secretario era el Nono Yuria. Claro. que después quedó como subdirector. Y con el Nono fuimos muchísimas veces a reuniones. Y Wilson, siempre que nos veía llegar, él tenía siempre una parte para venir, darte la mano y un abrazo. Y eso a mí realmente siempre me emocionó. Y te sigue emocionando, ¿no, Víctor Hugo? Hay cosas, ahora que nombraste al Nono Yuria, voy a recordar una anécdota que está en el libro, que involucra al serrano, a Abella. Ajá. Y resulta que fue algo maravilloso. Hace 39 años ya. Imagínate, hace 39 años atrás, un grabador a cassette era la novedad. Lo más moderno que uno podía tener en sus manos era uno de esos grabadores chicos a cassette.
¿Y quién andaba con uno que se lo había comprado y lo mostraba orgulloso? El Serrano Abella. El Nono Yuria se lo ve y se le ocurre, cuando nos vengan a subir al barco, vamos a meter el himno, porque ¿qué había? Una caja que le ponías un peso arriba, que era con un botón, y de ahí transmitías los llamados, atención, pasajeros, presentarse, de uso por del todos barco, los altoparlantes. por todos los altoparlantes. Y en Nono Yuria se pensó, digo, acá le ponemos el himno, pero ¿cómo? Y le ve al Serrano que andaba mostrando, y le dice, ¿no me lo prestás? No, esperá que lo compré hace poco, que esto... No, pero te lo devuelvo enseguida. No le dijo para lo que era. Ergo, metió en el tema cuando suben los militares, que se siente por los altoparlantes el himno y todos lo cantábamos, hasta que vino un oficial, sacó el grabador a cassette y lo requisó. Así que se quedó el Serrano sin... Sí, pero vino después que tuvimos que pedirles, por favor, al final se lo devolvieron, pero prácticamente se iba a perder. No sé lo que le habrá dicho el Serrano al Nono, pero algo debe haber sido, porque fue violento el momento, ¿no? Que nos quitaron eso. Y entonces me estabas preguntando una anécdota, y tiene que ver con los militares, con la caballerosidad, como yo dije ayer, porque varios de los que fueron, habían 2 que eran blancos, y después lo manifestaron, y otro del Partido Colorado, de los oficiales que fueron. El capitán Gianni, por ejemplo, un hombre que su caballerosidad se notó en todo el momento de los diálogos, y el capitán y el teniente en aquel tiempo, Luis Jaunzolo, gran amigo personal además, que era blanco, y cuando al final ya lo mandan a él en el helicóptero para que vaya a Trinidad llevando detenido a Wilson, le presenta una hoja con una forma escrita que preguntaba, y Wilson tenía que firmarla, preguntaba cómo había sido el trato que había recibido de esa dotación que fue a detenerlo. Y Jaunzolo le dice, mire, le voy a tener que pedir si me puede firmar esto y poner si fue el correcto o no. Usted ponga lo que usted quiera. Y Wilson tomó la hoja, tomó un avirón y escribió. Y se lo entregó. Lo firmó y se lo entregó. Y ahí decía, y esto yo lo pongo, está ese documento en el libro, el trato que recibí por la dotación que vino a detenerme ha sido en todo momento muy correcto. Y con esa sonrisa que tenía Wilson, que no la perdía ni en los momentos más difíciles, lo mira al teniente Jaunzolo y le dice, y no te pongo ningún elogio más, porque si lo ve el Goyo Álvarez te va a meter preso. Por haberlo tratado bien, claro. ¿no? Y esas cosas que hacen la historia. Y el otro día el capitán Jaunzolo estuvo sentado, también participó del evento que hicimos el 15 de junio, y cuando yo conté esa anécdota la gente estalló en un aplauso. Entonces esas son cosas que van agrandando la historia, y uno dice, hace 39 años, parece que fue ayer. Sí. Entonces, te das cuenta que cada día hay más, la gente se enfervoriza más por esa historia, que creo que no se va a borrar por el pasar de los años. Entonces, está en nosotros, en quienes practicamos la ideología, quienes seguimos las enseñanzas de Wilson, y los que tenemos la responsabilidad de mantenerla, pero la mayor responsabilidad, y en eso pensamos en forma similar con Carlos Daniel, es transmitírsela a los jóvenes. Y los jóvenes la entienden, eso es lo más importante. Es que son las nuevas generaciones, y las nuevas generaciones tienen que tener la información total. Es decir, yo siempre dije, desde que me metí en este negocio no negocio,
en el periodismo, digamos así, hace muchísimos años, tenía 17, que hacer periodismo es dar la posibilidad a todos que den su opinión y el que escucha que saque sus propias conclusiones. Pero la información es vital. Puede ser una información que vaya por el lado A, otra por el B y otra por el C. Pero este que está aquí y que ve y escucha estas tres informaciones es quien tiene que sacar sus propias conclusiones. Entonces, cuanto mayor sea la información, más le va a funcionar el cerebro a los jóvenes. Porque es lo que tienen que hacer. Tienen que leer y conocer qué fue lo que pasó en este país. Todas las versiones deben conocerlas y después sacar sus propias conclusiones. Claro. Eso es lo que hay que siempre... Sin duda que es así, pero aparte, si no lo fuera, o si así no fuere, se corre el riesgo de que se tergiverse la historia. Ahí está. Que las nuevas generaciones adopten o acepten como válido, como verdadero, algo que no lo fue. Claro. Bueno, vaya si es importante en esto que estamos hablando, que es ni más ni menos que la custodia de la democracia, de la libertad. Creo que el Uruguay, en la sesión del Senado del lunes 26 de junio a las 22:30, recreando la misma hora, en la misma sala en que se convocó por última vez el Senado de la República, previo al golpe de Estado, en aquella célebre sesión que inmortalizó el discurso de Wilson Ferreira Aldunate, sumado a la Asamblea General que sesionó el martes en el Palacio Legislativo, con la simbología de que estuvieron presentes todos los expresidentes de la República juntos, de tres partidos distintos, con el actual presidente de la República, con las autoridades de la Suprema Corte de Justicia, con el Senado de la República funcionando. Los tres poderes. Los tres poderes. Creo, para mí particularmente, la foto del expresidente Mujica, del expresidente Sanguinetti, del expresidente de la calle Herrera, del presidente de la calle Pou, hablan de un Uruguay que es del que estamos todos orgullosos y del Uruguay que destaca en la región comparativamente por eso. Claro. Cuando hace pocos meses asumió su función como presidente de la República nuevamente en Brasil, Lula, y el Uruguay fue con el presidente de la calle Pou acompañado del expresidente Mujica y del expresidente Sanguinetti. Creo que todos los uruguayos nos sentimos orgullosos, ¿no? de la comunidad espiritual, como decía Wilson, que representamos. Y bueno, eso tiene un gran valor y hay que aquilatarlo. Las nuevas generaciones tienen que ser muy conscientes de lo que pasó en este país, de que se perdió durante 11 años y lo que costó recuperarlo y las razones por las cuales se llegó a esa situación, para que no suceda nunca más. Claro, porque yo recuerdo días antes que el senador colorado Selmar Michelini viajara a Buenos Aires, yo fui a hacerle una entrevista en el Palacio Legislativo. Y cuando hacíamos una nota, después Selmar siempre tenía el gusto de decir: che, quédense, vamos a tomar un café. Y ahí, off the record, como se suele decir, se conversaban muchísimas cosas. Y yo te estoy haciendo la competencia. Sabes que estoy escribiendo un librito con memorias de todo lo que me ha pasado en esta vida, ¿no? Y una de las cosas que cuento es esa reunión que fue previa a su viaje a Buenos Aires y a su muerte, su asesinato. Y yo recuerdo la frase, yo le dije en el off the record, digamos así, no en esa conversación, le dije: Selmar, digo, hay mucho ruido a botas.
Y él me contesta, ruido a bota. No, pero los milicos son... Y bueno, la frase está escrita, pero no se puede decir. Y yo lo miré y le dije, ay, Selmar, qué equivocado que estás. Y se cumplió, lamentablemente se cumplió, porque creo que fue 3 o 4 días después que él se fue para Buenos Aires, y fue a su muerte, a su asesinato. Esas cosas, igual que la última sesión, esas irregulares imágenes que las han dado de todos lados, esas imágenes la filmó como camarógrafo Mario Fonticiella, que era el gerente técnico de Telenoche, y yo, que era el director del informativo, porque todos los demás estaban haciendo huelga. Y nosotros dijimos, ¿qué hacemos? No podemos dejar de filmar esto, si esto es histórico. Y fuimos, allí estabas vos, estaba tu hermano, que ya sé que en una fotito apareces ahí iluminando pero no había nadie más. Habían varios fotógrafos de prensa, pero de televisión nadie más. Es decir, las imágenes que Jorge grabó eran para el exterior. Claro. Y que no quedaron en Uruguay. No quedaron en Uruguay. Las únicas que quedaron en Uruguay fueron las que filmamos para Telenoche. Y bueno, y al otro día se terminó todo. Yo recuerdo incluso que nosotros, después de esa famosa frase, viva el Partido Nacional, y se levantó, se abrazó con su hijo y se fue. Nosotros fuimos detrás de él y lo vimos partir, que me acuerdo que fue un procedimiento muy, muy singular, porque nunca se supo en qué auto iba. Y salieron 3 autos distintos para 3 lados distintos, y nos quedamos, ¿en cuál se fue? Claro. Y bueno, todas esas son las cosas que uno guarda en la memoria, y también las guarda en el corazón, porque son cosas que uno vivió, que son parte de la historia de este país. Eso Sin duda. Sin duda, ¿no? Bueno, y ahora que ya hemos hablado del libro, pero estamos al día siguiente del día del golpe. Pero tenemos No. un video muy especial, preparado especialmente, para que luego podemos pasar a la segunda parte de lo que teníamos para conversar. Ese video está grabado, son imágenes del viaje, para finalizar esta etapa del viaje. Es un video en donde hay una recopilación de lo que pasó En el viaje. en ese trayecto desde Buenos Aires a Montevideo. Bueno, entonces vamos a verlo y a disfrutarlo, porque acuérdense, señoras y señores, lo que van a ver es historia. Mis correligionarios dicen no. Mis correligionarios me dicen, tú no puedes ir porque no tienes derecho a someter al partido a la situación de ofrecer un rehén. Otros dicen, tienes que ir porque no te va a pasar nada. Agregando un argumento curioso, no te va a pasar nada porque eres un civil. Como si la historia, lo que hubiera demostrado los últimos años, fuera otra cosa que a quienes precisamente en general les fue peor fue a los civiles. Pero en última instancia yo he tenido que exigir también aquí ser el dueño de la decisión final. Mi disposición es, voy porque sé que harán conmigo solo lo que ustedes permitan que Yo no quiero ni pensar lo que sería de esta tierra si alguno se olvidara lo que luchó Wilson Ferreira.
En los momentos más duros no era todo oscuridad, estaba su luz potente clareando la libertad. Nosotros vamos al país a exigir un régimen de libertad, pero a exigirlo ya. Él peleó por todos lados y se abrió cancha ande fuere, en Concordia, en Buenos Aires, en Londres o en Nico Pérez. Y fue trazando este rumbo la vieja huella que sigue, que es la misma que cruzaron Saravia, Herrera y Oribe. 10:38 minutos del sábado 16 de julio. A las 10:23 minutos, el barco Ciudad de Mar del Plata se detuvo, llegó una lancha que estamos viendo y en este momento se está acercando y es evidente que comienza el instante en que Wilson Ferreira Aldunate, que regresa en este barco al Uruguay, es precisamente tomado por las autoridades militares. Eso es nada más que me dijo, por eso vengo. Fíjese que hay una cosa muy curiosa. En este país, que es mi país, dictan sentencia todos menos los jueces. Wilson Ferreira Aldunate, luego de una contraorden cuando debía llegar a Punta del Este, llega al puerto de Montevideo. Está atracando a Muros. Para nosotros, el día de mañana en Montevideo, y cuando digo nosotros, digo no solamente los que vamos en el barco, sino la multitud que allí se congregará para recibirnos, y no digo solamente la gente de mi partido, digo la gente de todos los partidos, que esto no es una ocasión partidista, sino un reencuentro nacional. Nada logrará apartarnos de nuestra decisión de que esto sea una fiesta. Nosotros no queremos que sea un enfrentamiento ni una confrontación. Queremos que sea una celebración, como ocurre siempre que una familia logra reencontrarse después de un largo apartamiento. Son 11 años, 11 larguísimos, demasiado largos años fuera de la patria. Y a la patria, al hogar, se vuelve sonriente
y celebrando las circunstancias. Bien, espero que lo hayan disfrutado porque estas son imágenes realmente históricas. Y bueno, vamos a seguir con el tema porque estamos grabando el día 28, ustedes lo van a ver en el correr de la semana, pero ayer se cumplieron los 50 años del momento en que se realizó esta última sesión del Senado de la República, y con el correr de las horas dos generales, creo que fueron Esteban Cristi y no recuerdo al otro, fueron los que ingresaron en el Palacio de las Leyes, y allí se terminó definitivamente la democracia en nuestro país. Y ese es un momento que esas fotografías que han circulado por todos los medios en las últimas horas quizás sean también algo muy importante de lo que dijo el senador Camí, que eso es lo que hay que explicarle a la juventud. Sí, absolutamente convencido. Sustituir esa imagen que quedó prendida durante tantos años en blanco y negro de los generales que ingresaron y los militares que ingresaron al Salón de los Pasos Perdidos, para simbolizar en eso el fin de la democracia, el derrumbe de las instituciones. Lo señalaban algunos legisladores que hicieron uso de la palabra en la Asamblea General días pasados, y particularmente lo comentaban dos de los funcionarios actuales que estaban en esa época, y por tanto establecían que se tapó con un piso de madera toda la Cámara de Representantes. Es decir, por encima de todas las butacas se puso un piso como pretendiendo desaparecer la Casa de los Representantes del Pueblo. Y eso fue sustituido hace pocas horas por el mismo ámbito físico, el Salón de los Pasos Perdidos, repleto de gente, con senadores y diputados de todos los partidos políticos, con presidente de la República, vicepresidenta de la República, expresidente de la República, con ministros de Estado, cantando el himno nacional con el coro del Sodre. Creo que fue una señal muy fuerte, precisamente conmemorando los 50 años del golpe de Estado. Creo que lo que tiene que quedar es que los jóvenes, nuestros hijos, los que van a venir, comprendan esto tan horrible que pasó en el Uruguay. ¿Por qué pasó? ¿Qué fue lo que hicimos para llegar a esa situación? Y fundamentalmente consolidar este tiempo de democracia y de libertad que hoy vive el país, y que no suceda nunca más. Entonces me parece que lo central, lo principal, sí, por supuesto el recuerdo, sí, la referencia a figuras notables en el compromiso de la lucha por la libertad, pero fundamentalmente creo que el gran objetivo tiene que ser que quienes no vivieron eso
no se queden con una interpretación equivocada de lo que sucedió y tengan claramente todos presente que la democracia es por siempre y que nunca más puede volver la dictadura. Y tiene que ser así. Yo recuerdo que en las últimas horas hubo declaraciones de muchísimas personalidades políticas. Algunos realmente hicieron hincapié en lo que se acaba de decir. Pero hay otros que no me gustó la frase, que dijeron, lo vimos venir. Y a mí realmente me chocó la frase, porque si la vimos venir, ¿por qué no lo evitamos? Sí, tal cual. Creo que tenemos que partir de la base de que nada justifica un golpe de Estado. A partir de ahí, las distintas interpretaciones, los matices, creo que son bienvenidos y respetablemente. A mí me gusta asumir ese tipo de, no sé si de discusión, de intercambio de opiniones, ¿verdad? Claro. Hubo una instancia, el Pacto Club Naval, donde no todos tuvimos la misma visión. Hubo un 9 de febrero, el febrero amargo, donde no todos tuvimos la misma visión. Hubo una interpretación de los comunicados de las fuerzas conjuntas, donde no todos los partidos políticos tuvieron la misma interpretación. Hay seguramente una visión de los años anteriores al 73, donde no todos tenemos la misma interpretación. Pero creo que ninguna interpretación puede justificar el golpe de Estado. El golpe de Estado no tiene justificación alguna. Y tenemos que asumir todos juntos como país que eso no puede volver a pasar. Por eso creo que el simbolismo de lo vivido en el Palacio Legislativo estos días, del mensaje de los expresidentes de la República, es muy importante. Y bueno, esto tendrá su eficiencia en tanto los jóvenes, los más jóvenes, lo entiendan igual y hayamos podido trasladarle en este mensaje esa convicción democrática y libertaria que ha caracterizado desde siempre a esta pequeña república del sur. Yo lo que lamento es que si bien estuvieron la calle Herrera, Julio María Sanguinetti y el Pepe Mujica, qué lástima que no llegaron a este aniversario, digamos así, Jorge Valle y Tabaré Vázquez, porque a mí me hubiera encantado que estuvieran todos los que fueron presidentes después de la reapertura, digamos así, de la democracia. Y creo que esas dos voces también hubieran sido interesantes escucharlas. Sin duda, sin duda. En todo este tiempo también el periodismo, donde tiene un rol central en la democracia. Yo creo que en estas horas de reflexión, en estas horas de conmemorar, también hay que reconocer el valor del periodismo en ese momento, porque de las pocas cosas que hay de ese tiempo, que tan importantes son como testimonio en todo esto que hablamos, está el valor de los periodistas que fueron a cubrirlo. Como usted, Víctor Hugo, en lo que recién comentaba, de haber sido y de habernos permitido tener el testimonio visual de lo que fue esa histórica sesión del Senado, ese histórico discurso de Wilson Ferreira Lunate, del senador Vasconcellos, de Rodríguez, de los que hablaron de los distintos partidos, y qué importante es porque también nos ha permitido tener distintas interpretaciones, no de ese mismo año 73, pero sí del comienzo de la salida de la democracia, de algunas figuras tan importantes como, por ejemplo, el doctor Jorge Valle. Sí, yo creo que hay que hacer indudablemente un reconocimiento a todas aquellas grandes figuras políticas que se jugaron.
porque eran tiempos muy, muy difíciles y había que ponerse delante de una cámara y decir lo que uno pensaba, ¿no? Bueno, a Jorge Valle le costó que metieran preso. Sin duda. Y bueno, después todos esos avatares, digamos así, fueron cimentando también, rehaciendo un poco la base de la democracia. Yo creo que fueron cimentando otra vez lo que teóricamente se había derrumbado o lo habían derrumbado. Sí, yo coincido con ese pensamiento. También le agrego que era un sedimento, un basamento muy fuerte de convicciones democráticas que tenía el país, a tal punto que cuesta creer que se haya realizado un plebiscito en 1980, consultando a la ciudadanía por sí o por no a la dictadura, que en definitiva era el sí o no a la reforma constitucional, y que el régimen dictatorial haya respetado el resultado. Sí. Es muy a la uruguaya, ¿verdad? Sí, realmente. Yo creo que es una cosa que claro, parece como contradictorio, y bueno, después ahí se acelera el proceso y termina en la salida que para algunos sentimos que fue renga, porque el pacto de Cunabán, entre otras cosas, determinó que fuera sin Wilson, pero fue una salida. Lo cierto hoy, por eso decíamos, y me gustaría reiterarlo, seguramente hay matices, los distintos partidos, las distintas visiones sobre los hechos del 73, sobre la salida democrática, sobre los hechos que nos llevaron a que se desembocara en el golpe de Estado. Lo que no puede haber dos visiones es que nunca se puede justificar el derrumbe de las instituciones democráticas y que la democracia, yo digo que en lo único que soy dogmático, porque creo que para gobernar hay que ser flexible, es en la democracia y en la libertad, y atada la democracia y la libertad a las garantías individuales y a los derechos humanos, porque sin eso no hay nada. Yo les voy a contar una anécdota que nos pasó a nosotros y que le debe haber pasado a muchos periodistas. Periódicamente, algunos de los oficiales generales caía en la redacción una llamada telefónica invitando a algunos de nosotros a ir a tomar una copa o a almorzar a una unidad militar. Y bueno, había que ir. Y a veces yo recuerdo cosas que dije y pienso, en ese momento yo tenía muchos menos años y capaz que me atreví a decir cosas que no eran muy saludables, digamos así. Pero siempre encontré en algunos de los oficiales generales, ya en el último tiempo, el reconocimiento de que habían metido la pata. Y eso, a mí personalmente, es más, con el correr del tiempo, después de años y años de encontrarme con algunos que fueron partícipes del proceso, quedó ese conocimiento y ese respeto, porque a veces uno, joven y con el ímpetu de los pocos años, a veces dice cosas medio peligrosas, ¿no? Pero siempre por parte de los que oyeron alguna frase que no era muy propia, digamos así, se respetó la situación. Y bueno, yo creo que incluso con el correr de los años, dentro mismo de las Fuerzas Armadas, eso tiene que haber
sido como una especie de un, ¿cómo decirlo?, de algo que es difícil expresarlo, pero como una decantación, ¿no? Bueno, yo creo que, y agradezco el comentario, Víctor Hugo, trasladado en esa anécdota personal, porque me permite estribar en ello para sumar en esta reflexión algo que me parece importante, que también tuvo la simbología en la sesión de la Cámara de Senadores. También estaban presentes los comandantes de la Fuerza Aérea, de la Fuerza Armada, de la Fuerza Aérea de la Armada Nacional y del Ejército Nacional, con el ministro de Defensa, es decir, las Fuerzas Armadas sometidas al poder democrático. Y eso tiene que ver con no confundir el uniforme del Ejército con los que no lo honraron. El Ejército Nacional es una institución que es la más vieja de la patria. Es así. Nació con ella. No está bien y no es justo que interpretemos a quienes deshonraron el uniforme, o todos. La propia Armada Nacional, en aquel febrero amargo, el contraalmirante Zorrilla. El contraalmirante Zorrilla, que fue homenajeado en el Parlamento Nacional hace algunos meses, se atrincheró en Ciudad Vieja, respaldando el poder democrático y legítimo. Y yo también lo planteo porque me parece que los jóvenes oficiales, los jóvenes que hoy egresan de la escuela militar, los futuros oficiales y actuales oficiales de las Fuerzas Armadas, nada tuvieron que ver con los militares que, deshonrando el mandato y el uniforme que representan, llevaron adelante, perpetraron el golpe de Estado. Entonces también eso señalarlo. Las nuevas generaciones nos involucran a todos y creo que es un acto de justicia que tengamos bien claro objetivamente qué fue lo que sucedió, por qué sucedió y que nunca más puede suceder. Ahí está. Esa es la terminología que debe utilizarse, que nunca más. Y bueno, Jorge me hizo hace un ratito seña de que no, el tiempo galopaba. Pero realmente quiero decirles que quienes están presenciando y escuchando este encuentro lo han disfrutado indudablemente, porque a través de las palabras del senador Camí y de este escritor historiador que es Raúl Ballarino, hemos entrado, discutido y analizado una cantidad de problemas y temas que son muy caros para todos los uruguayos. Así que les agradezco y también les agradezco a ustedes el haber estado frente a la pantalla. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en un próximo programa.